Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a una emisión más de Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Continuamos desde el Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec. Saludo, como cada semana, a Felipe Ávila. Hola Magali, ¿cómo estás? Muy bien, Qué y tú, gusto. muy contenta porque también continúa con nosotros Eduardo Orozco para seguir conversando acerca del proceso de independencia de México. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto continuar con nuestra conversación. Y bueno, pues continuemos con esta conversación, un poco hablando ahora de lo que tiene que ver con la sociedad y la economía en ese contexto de guerra, de insurgencia. Y bueno, hay un tema crucial para momentos de guerra que es la parte económica, ¿no? La necesidad de recursos en un momento de guerra. ¿Cómo se financian los ejércitos insurgentes y realistas? Estamos hablando de dos bandos, no solo de uno, que requiere de pertrechos, de armas, ¿no? De alimentos, etcétera, para poder sostener un conflicto que además dura bastante tiempo, más allá de las grandes fortunas que van a invertir, ¿no? en la propia guerra. ¿Qué papel van a jugar los préstamos forzosos, la incautación de bienes, ¿no? Que es algo como muy común que se da en momentos de guerra, los impuestos que se generan en ese momento, ¿no? de bélico, y cómo van a afectar estos mecanismos a comerciantes, hacendados, pero en general a la población? Claro que sí. Bueno, como bien mencionas, todo conflicto armado es motivo de gastos extraordinarios, gastos muy importantes. Hay que alimentar a los soldados, hay que vestir a los soldados, hay que conseguir los elementos más necesarios para el combate, desde zapatos, ¿no? Una queja constante de los ejércitos en esta época es: estamos descalzos, no tenemos zapatos, vamos al monte, vamos a la guerra descalzos, ¿no? Bien, el ejército realista y el gobierno virreinal va a comenzar una política de impuestos extraordinarios a la gente. Eh, Van a comenzar a cobrar contribuciones forzosas. Entonces, a las grandes fortunas, a los grandes capitales de la Nueva España, los consulados de comerciantes, los centros mineros, tienen que pagar este impuesto de guerra para financiar a los ejércitos insurgentes, a los ejércitos realistas, perdón, de esta época, con el pretexto, por supuesto, de que están pagando por su propia protección, ¿no? Por otra parte, los ejércitos insurgentes establecen también una fiscalidad bastante interesante que cada vez se va estudiando más por los historiadores, y hay documentos muy interesantes de líderes insurgentes como José María Lisiaga, quien establece reglamentos y lineamientos para sacar dinero de las poblaciones. Entonces, un punto muy importante para los ejércitos insurgentes en el fin de conseguir recursos es las contribuciones sobre la producción. Entonces, van a poner impuestos sobre las haciendas y sobre los ranchos de las zonas que controlan. Van también a controlar los estancos, los monopolios comerciales de la Nueva España, particularmente el monopolio del tabaco y el monopolio del papel sellado. Pero también imponen impuestos al comercio, es decir, los convoyes que atraviesan las rutas claves de Acapulco a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Veracruz, les ponen un impuesto por pasar, un impuesto por protección, para que no les pase nada a sus mercancías. Y en última instancia, el ejército insurgente realiza también incautaciones de bienes, ¿no? Aquellos que están en contra de la causa de la insurgencia, pues ven sus propiedades incautadas por estos insurgentes. Ahora, tomemos en cuenta que es muy importante esto, que estos impuestos
a las haciendas, a los ranchos, a las zonas mineras, son impuestos que se cobran doble. Son impuestos que cobra el gobierno virreinal, pero que también cobra el gobierno insurgente en determinadas zonas. Y eso va a ser un detonante muy importante para la carga fiscal con la que van a hacer México a partir de 1821. Eduardo, la guerra de independencia duró 11 años. Es un periodo muy prolongado de guerra civil que dividió a la sociedad novohispana, que dividió a las familias, que desestructuró la economía, que tuvo enormes repercusiones en la vida social tal y como sucedía antes de 1810. Platícanos un poco eh, cómo fue desestructurado el tejido social que había, eh, todos los desplazamientos que hubo forzados, el reclutamiento por leva, la falta de trabajo, la escasez, la interrupción de los caminos, la inseguridad, la violencia, las enfermedades. ¿Cómo repercutió todo esto en la sociedad, en la población civil? Claro, recordemos que la independencia es un conflicto civil, ¿no? Y eso destruye el tejido social desde el núcleo propio, ¿no? Las familias, hay miembros de las familias que apoyan al gobierno virreinal y hay otros que deciden apoyar a la insurgencia y la independencia, ¿no? Entonces, sí es una cosa muy conflictiva que destruye ese tejido social desde adentro y lo vamos a ver particularmente en la situación del campo, ¿no? Recordemos que la independencia surge en zonas agrícolas muy importantes, en zonas ganaderas muy importantes. Esas huestes campesinas que siguen a Hidalgo están dejando atrás la productividad de las rancherías, están dejando atrás la productividad de las haciendas y están empezando a conformar colectivos nómadas que van a estar activos durante los 11 años de conflicto de independencia. Y estas comunidades nómadas que siguen a los ejércitos de ambos bandos, tanto realistas, pero es más notorio en el caso insurgente, van a tener dinámicas sociales propias, van a generar una economía interna también propia, el intercambio de bienes va a ser bastante importante, y todo esto va a impactar también en la desmovilización del campo. La gente sale del campo, huye de las rancherías y de las haciendas que son objeto de botín para ambos ejércitos y se desplaza hacia la seguridad de las ciudades. ¿Qué va a pasar entonces en las ciudades? Básicamente, las ciudades se vuelven el centro que recibe a estos refugiados que están escapando de la violencia y esto pues, va a provocar hacinamiento, va a provocar condiciones insalubres y va a provocar también escasez de alimentos. Incluso las propias tácticas contrainsurgentes de arrasar con los campos productivos en tácticas de contrainsurgencias, pues provoca esta escasez de alimentos que genera hambrunas y que solo exacerba la cuestión de insalubridad. Entonces es común que en estos 11 años de conflicto civil se habla también de epidemias y de hambrunas. Entonces sí, la estructura social del virreinato cambia por completo en esta época, la gente huye de la violencia, la gente se convierte en refugiados y las dinámicas sociales van a comenzar a cambiar a consecuencia de esto, sobre todo, como les decía, en estas comunidades nómadas que van siguiendo a los ejércitos. Y Eduardo, nos hablas del desplazamiento, ¿no? Y de la forma en la que también la gente se mueve del campo a la ciudad producto de no solo de la forma en la que los ejércitos llegan a estos espacios y rompen con las estructuras económicas y productivas de estos lugares. Pero hay otro tema que creo que es importante, que es cómo la guerra rompe con el sistema de castas, ¿no? Desde que estudiamos la primaria nos enseñan, ¿no? Cómo era el sistema de castas en el virreinato, pero pareciera que, por lo que nos platicas, al crear estos ejércitos, donde lo más importante es qué tan bien combates y qué tanto le aportas a la causa, ¿no? Ya sea de un bando u otro, pues pareciera que importaba más eso que el color de la piel, ¿no? Fue la guerra también provoca, digamos, esta movilidad social en lo que tiene que ver con la parte étnica y de clase, y además, en este contexto de guerra, en este contexto de conflicto, de desplazamiento, de movilidad, ¿cuál es el lugar y cómo viven la guerra los afrodescendientes y los indígenas? Ok, en efecto, un conflicto armado
cambia todas las estructuras sociales siempre, ¿no? La cotidianidad se vuelve una cotidianidad violenta y ahora esa cotidianidad violenta pues esa es la nueva vida cotidiana, el nuevo día a día. Y en eso surgen oportunidades sociales, surgen oportunidades políticas y va a haber ejemplos muy concretos de cómo se da esta movilidad social, de cómo esta estructura rígida de castas, la pirámide social que comentabas que se nos enseña en la primaria, se comienza a fragmentar por completo. Tomemos el caso primero de Vicente Guerrero, ¿no? Un general insurgente de herencia afromestiza que bajo el sistema de castas no hubiera podido ascender socialmente, no hubiera podido ser general de los ejércitos insurgentes como lo llega a ser, no hubiera tampoco podido ser presidente de la República como finalmente llega a serlo también. ¿Qué es lo que importa en el caso de Guerrero? Pues el mérito, el combatir bien, la capacidad estratégica, la capacidad de convencimiento de las personas en las zonas de influencia. Tomemos otro ejemplo, un Agustín de Iturbide, por ejemplo. Agustín de Iturbide, como comentábamos en una conversación pasada, no podía escalar a los altos mandos del ejército por su condición de criollo. Muy acaudalado, muy importante, sí, pero no podía llegar a la pirámide, a la punta de la pirámide social. Y el movimiento de independencia lo que hace es que criollos como Iturbide o como Anastasio Bustamante finalmente tomen el control también de los ejércitos y tomen el control político del país, convirtiéndose en presidentes finalmente. Teníamos también el caso de las comunidades indígenas. ¿Qué va a pasar con los indígenas en la independencia? Bueno, como todas las comunidades, se van a fragmentar en dos grandes bandos. Va a haber comunidades indígenas que van a apoyar a los realistas, van a conformar batallones de fieles realistas y va a haber comunidades que se agrupan en torno a la insurgencia, las famosas compañías de indios flecheros insurgentes, ¿no? Y viene al caso, porque estamos en el Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Historia. Aquí se resguarda una bandera muy importante y muy interesante que es la bandera Sierra. Y esta bandera Sierra es la primera bandera tricolor de la que se tiene registro y en su centro tiene un carcaj con flechas y un arco, que es justamente pertenecía a una compañía de indios flecheros que apoyaban la insurgencia en la zona de Zongolica. Entonces, más o menos ese va a ser el panorama, la manera en la que la sociedad y los actores en concreto utilizan todo este conflicto para ascender socialmente. Eduardo, Felipe, les pido que me acompañen a hacer un pequeño corte, pero antes también a que veamos esta cápsula que hemos preparado acerca de la participación de las mujeres en la independencia. Como en todos los procesos sociales, las mujeres desempeñaron un papel crucial en la independencia de México. A pesar de las restricciones de género de la época, las mujeres participaron activamente en diversos roles. Brindaron atención médica, apoyo logístico y espionaje, además de financiar la lucha y participar en el combate. Josefa Ortiz de Domínguez, conocida como la Corregidora, jugó un papel crucial al alertar sobre la conspiración descubierta por las autoridades virreinales, lo que desencadenó el inicio de la lucha armada. Leona Vicario, utilizando su fortuna personal, suministró medicina, ropa y armas a los insurgentes, y desempeñó un papel fundamental como informante, manteniendo a los insurgentes al tanto de los acontecimientos en la capital. Gertrudis Bocanegra sirvió como correo e informante, soportando torturas y fusilamiento en 1818 por su negativa a delatar a sus compañeros de lucha. También descubrimos a mujeres menos conocidas, especialmente combatientes, como Altagracia Mercado, conocida como la heroína de Huichapan, y Manuela Medina, una mujer indígena de Guerrero, quienes formaron un batallón militar. Además, encontramos a las anónimas, como las 300 mujeres de Pénjamo, Guanajuato. ¿Sabías que la primera conmemoración del Grito de Independencia tuvo lugar en 1812 con Ignacio López Rayón y Andrés Quintana Roo? Celebraron el evento con una descarga de artillería, una misa y música.
Un año después, en 1813, José María Morelos lo incorporó a los sentimientos de la nación. En 1825, Guadalupe Victoria estableció el 16 de septiembre como el Día de la Independencia. A mediados del siglo XIX, la celebración comenzó a tener lugar oficialmente en la madrugada del 15 de septiembre. Con el tiempo, el carácter religioso del evento fue disminuyendo, convirtiéndose en una conmemoración laica. Durante el imperio de Maximiliano se estableció la costumbre de dar el grito emulando al pronunciado por Hidalgo. Posteriormente, en 1886, se decretó que el ritual cívico del grito debía llevarse a cabo a las 11 de la noche por parte del presidente en turno, quien con bandera en mano emularía el grito en el zócalo de la capital. Finalmente, en 1896 se trasladó la campana usada por Hidalgo a Palacio Nacional, incorporándola como un símbolo de la conmemoración. Desde entonces, el grito de independencia se ha convertido en un ritual cívico fundamental en México. Cada año, personas de todo el país se reúnen en el Zócalo para conmemorar el acto político y social que dio origen a la nación mexicana. Regresamos, amigas y amigos, a esta conversación que estamos teniendo Magali y yo con Eduardo Orozco en el maravilloso castillo de Chapultepec, donde estamos platicando acerca de distintos temas de la independencia. Eduardo, la mayoría de la historia que conocemos es una historia que habla sobre todo de los hombres. Las mujeres han sido invisibilizadas, no conocemos a muchas de ellas que fueron importantes y no sabemos ni cómo se llamaban, ni qué rostro tenían, ni qué decían. Y en el caso de la independencia, esto en buena medida también ha sido así. Las mujeres han sido ignoradas de esta historia. Pero sin embargo, ni la independencia, ni ninguna revolución, ningún movimiento social es posible sin la participación de las mujeres. Platícanos un poquito qué papel tuvieron las mujeres en la independencia mexicana. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, lo que podríamos decir es que el conflicto civil de 1810 a 21 empuja a las mujeres afuera de la vida doméstica, las lleva hacia la vida pública, hacia la participación política, hacia la participación económica e incluso hacia la participación militar también en los ejércitos insurgentes. Podemos agrupar en un gran núcleo la participación de las mujeres como surgen para hacerse cargo de las familias. Tomemos en cuenta que los hombres en esta época se hacían cargo de las familias, son el sostén económico de los hogares, son también quienes administran las propiedades y los negocios. Si pensamos en una hacienda, en una ranchería o en un negocio de comercio, son los hombres quienes se encargan siempre de administrar estos y a partir de eso distribuir esa riqueza hacia su familia, son el sostén económico. Cuando está el conflicto, los hombres tienen que ir, sea por leva o sea por convicción, a servir a los ejércitos de ambos bandos y esto provoca que las mujeres asuman esos roles de proveedoras, esos roles de administradoras de negocios. Entonces eso va a ser lo más importante o un cambio muy grande, muy importante en esta época. La otra participación que también es importante pero es más pequeña, es minoritaria y está un poco invisibilizada en las fuentes, es la participación directa en el conflicto, la participación directa en los ejércitos. Y ahí las mujeres van a tener tres roles principales. El primero es el liderazgo militar. Va a haber mujeres que van a comandar batallones directamente, van a ser las famosas comandantas de la Guerra de Independencia, que están a la par que los propios hombres. Y un ejemplo de esto lo encontramos en el Bajío, donde el insurgente Pedro Moreno, que está activo entre 1816 a 1817, comanda sus ejércitos junto a su esposa, ¿no? Entonces es una relación de igualdad ahí. Vamos a tener también que las mujeres tienen una participación muy importante en las labores logísticas. Son las mujeres quienes se encargan de alimentar a las tropas. Son las mujeres quienes se encargan también de conseguir los recursos como el agua o los recursos como ropa, como el tejido de los uniformes que cuando son rotos por las heridas. Son también las mujeres quienes tienen un papel muy importante en el espionaje y en la inteligencia, ¿no? Tomemos el caso, por ejemplo, de Gertrudis Bocanegra, esta famosa mujer de la zona de Michoacán que es capturada
cuando está llevando a cabo esta labor de convencimiento hacia las tropas realistas de que mejor se pasen a la insurgencia, ¿no? Es decir, las mujeres tienen un rol activo en esta época, tanto en la esfera doméstica, asumiendo el rol como jefas de familia, y tanto en la esfera también militar, asumiendo un rol de paridad con los comandantes insurgentes y desarrollando labores de inteligencia que son fantásticas y que son fabulosas, son el núcleo de todo ejército. En esa labor de inteligencia podemos también englobar a Leona Vicario, que es quien, a través de toda la información y la influencia que tiene sobre la capital, sobre la Ciudad de México, reporta a los comandantes insurgentes qué es lo que está pasando, cuál es el sentir político, cuál es el sentir social y cuáles van a ser los movimientos militares que se están planeando desde el centro de la Nueva España. Y Eduardo, bueno, sabemos que la guerra concluye en 1821, se consuma también la independencia con esta característica de la que hablábamos el programa anterior, en donde está presente la figura de Agustín de Iturbide, hay este abrazo simbólico, ¿no?, entre él y Guerrero, y en fin, y hay una construcción también, digamos, de lo que va a ser, ¿no?, México muy particular y que también deviene en varios conflictos. Pero me gustaría que nos concentráramos de nueva cuenta en la parte como social y económica. Es decir, ¿qué pasa con ese México naciente, ¿no?, en donde estamos viendo que hay un desgaste no solo a nivel en lo que tiene que ver con el desplazamiento, la pérdida de vidas humanas, etcétera, sino también en lo económico, ¿no? Hay un país, un nuevo país en bancarrota, con una sociedad que ya nos habías mencionado que se transforma, que se movió del campo a la ciudad, en fin, con desplazamiento, etcétera. ¿Cuáles van a ser las secuelas económicas, sociales, políticas, ¿no?, que va a atravesar la nueva nación? Pero si pensamos el larguísimo siglo XIX, ¿cómo lo podemos engarzar? ¿Cómo este inicio nos permite comprender el devenir de las siguientes décadas tan conflictivas, tan complejas, del México independiente? Bueno, lo primero que podemos decir es que el conflicto de la independencia dura 11 años. Son 11 años de conflicto, son 11 años de castigo económico, son 11 años en que están permanentemente los dos bandos insurgentes realistas expoliando toda la capacidad productiva que tenía la Nueva España. Y en ese sentido, la nación cuando surge en 1821, pues es una nación sin dinero, es una nación en completa bancarrota, ¿no? Y esa va a ser una característica principal. La fiscalidad de la Nueva España se encuentra en el completo desastre. Han sido 11 años de alimentar soldados, de armar soldados, han sido 11 años en que el comercio de la plata se vio desestructurado, han sido 11 años en que las rutas importantes entre la Ciudad de México y los puertos, y por lo tanto con Madrid en España, está también desarticulada, es muy peligrosa. Los despachos no llegan, la plata que va hacia la España, la vieja España, no llega tampoco. Y esto entonces provoca también una situación de producción paralizada. Les comentaba hace un momento, ¿no?, las haciendas y los ranchos quedan expoliados por los dos bandos. Las zonas mineras van a ser abandonadas porque se convierten también en terreno de lucha por a ver quién puede controlarlas. Y al ser abandonadas, muchas de esas minas terminan inundadas. Y para sacar el agua de las minas, pues va a resultar una labor imposible durante décadas. Entonces, esa cuestión productiva, ganadera, agrícola y minera, se ve completamente destrozada cuando México surge a la vida independiente. Y en última instancia, pues esto nos lleva a que si no hay una capacidad fiscal, si no hay dinero interno de donde pueda agarrarse México como nación independiente, tenemos entonces que pedir préstamos al extranjero. Y es entonces cuando comienza el problema todavía latente de la famosa deuda externa, ¿no? Traigo a cuenta que el primer tratado, por ejemplo, que se firma con una nación amiga, se firma en 1826, se va a cumplir el bicentenario de este tratado el siguiente año, y se firma con la Gran Bretaña. Es un tratado de amistad, de comercio y de navegación. Y ahí comienza pues la ruta de México como una relación, como una nación soberana, con una relación de igual con otras naciones del mundo. Y esto también incluye pues la cuestión de los préstamos. Ahora, en términos sociales, ¿qué es lo que va a pasar? Pues primero tenemos un gran costo humano.
¿no? Son 11 años de conflicto civil donde la gente ha muerto por el conflicto directo, por la violencia de las armas, pero también muy importante por las hambrunas que se desatan. Y también va a ser muy importante las epidemias que esa condición de desplazamiento, que esa condición de escasez de alimentos y de hacinamientos en las ciudades provocan dentro de la población. Otra cuestión muy importante social y política en cómo surge México a la vida independiente es la división política. En 1821 se unen los dos bandos, realistas e insurgentes, todos quieren la independencia, pero no saben cómo quieren esa independencia, no saben qué nación necesitan. Entonces, va a haber una pugna en política, en facciones, se dividen entre monarquistas y entre republicanos. Y dentro de los monarquistas están quienes quieren un monarca que respete una constitución y quienes quieren un monarca absoluto. Y entre los republicanos están los federalistas y los centralistas. Y ese va a ser el origen del conflicto político de las décadas posteriores de vida independiente. Y en última instancia, que es también muy interesante, tenemos la militarización de la política, pero también de la vida en general. Van a ser los generales que se foguean y que se forman en la Guerra de Independencia, un Agustín de Iturbide, un Anastasio Bustamante, un Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, quienes surgen a la vida pública, toman los mandos del ejército y ese respaldo de las armas los coloca también como cabezas de la política nacional. Todos ellos terminan asumiendo la presidencia en diferentes puntos de las siguientes décadas de vida independiente. Te agradecemos mucho, Eduardo, esta conversación, particularmente de que luego no se habla de estos temas que tienen que ver con la economía y la sociedad en el proceso de independencia y nos da como un margen mucho más amplio para entenderla en toda su cabalidad. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerle su compañía el día de hoy, reiterar la invitación a que vengan al Museo Nacional de Historia y visiten todas sus salas. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.